Intervención de la señora Isabel Salazar, directora nacional de la Iniciativa Ciudadana 14 millones, Vida, Familia y Libertad. Señora economista Elizabeth Cabezas, presidenta de la Asamblea Nacional, honorables asambleístas presentes en el Pleno, ecuatorianos todos que esta mañana escuchan y están pendientes del debate que se lleva en esta Asamblea Nacional. Con el voto de ustedes, hoy se decidirá si se afecta a la niñez y a las familias ecuatorianas de varias maneras, llámese droga terapéutica, permisividad del aborto bajo la máscara de confidencialidad, que no solamente en esta ley se debate, sino que, como bien saben ustedes, en otras comisiones también se está presionando para ampliarlo. En fin, es un momento de alerta y de crisis en el Ecuador, donde se estarían eliminando los fundamentos morales de la ley, porque a la larga eso es lo que buscan ciertos grupos, que dan como resultado una confusión en todo el sistema jurídico, confusión en la cultura, confusión en el mensaje que vamos a dejar a las generaciones de nuestros hijos y de los jóvenes ecuatorianos. Quiero pedirles, señores asambleístas, que miren los datos que hoy vengo a presentar y que también he pedido que se reparta a cada uno de los jefes de bloque. La investigación y el reporte mundial sobre el aborto realizado por Thomas Jacobson y el profesor Johnston en más de 100 naciones. Tengo la certeza que cada uno de ustedes tiene un corazón, que tiene un juicio racional y afectivo, que no está presionado por distintos grupos de poder, sino que harán ustedes lo mejor para la familia y para la niñez ecuatoriana. Veamos la diapositiva que he traído, la primera diapositiva. Vemos que la diapositiva anterior. Hasta el momento, gracias a estas políticas que abren de cualquier manera hacia el aborto, en el mundo entero hay más de 1 billón de niños abortados. Ese es el dato. Pasemos a la siguiente diapositiva. Veamos un poco de historia. Tal vez si podrían hacer un poco de silencio con todo el respeto que yo les Señoras escucho. y señores asambleístas, sí, les pido por favor tomar atención a la intervención de la señora Isabel Salazar como directora nacional de la Iniciativa Ciudadana. Pero no siempre fue así. Veamos aquí este mapa azul, que es del año de 1919. El azul representa todas las naciones y territorios existentes en donde se prohibió con leyes el aborto. Y a lo largo del siglo XIX y hasta finales del siglo de 1920, las naciones tenían unas políticas para prohibir el aborto. Lo que ustedes ven delante de sus ojos evidencia que las personas en las naciones de todo el mundo creían que la vida humana de los niños en el útero y sus madres era sagrada. La vida era un derecho humano inalienable y el propósito y el fin de los gobiernos civiles, de los legisladores, era defenderla y protegerla, y actuaron creando leyes para defender la vida. A lo largo de la historia de la humanidad, las madres embarazadas y los niños en sus entrañas fueron apreciados y protegidos. Pero veamos lo que pasó cuando se abre con las políticas que están planteando aquí en el Ecuador. Pasemos al siguiente plano. El plano del mundo se tiñó de sangre por las políticas y por la legislación que quieren pasar aquí en el Ecuador. Este gráfico rojo contrasta con el plano anterior y es el plano de las políticas actuales, que muestra las políticas de protección a la vida o el permiso al aborto de 196 naciones en el año 2017. Vemos aquí que el color es diferente. El rojo es donde hay aborto a petición, como quiera que quieran las madres. El verde es donde se ha abierto un poquito el aborto por distintas justificaciones, y el azul son aún las naciones que tienen prohibido el aborto.
Pero como podemos ver también son las naciones que se llaman de avanzada, que nos dicen hagan lo mismo, las que han tenido sus planos, sus mapas con la sangre de sus hijos. Pasemos al siguiente cuadro. Aquí tenemos la primera nación que dio paso al aborto, que fue la Unión Soviética en 1920. ¿Qué sucede? ¿Qué sucede cuando se abre ese poquito que están pidiendo aquí en la Asamblea Nacional del Ecuador? Se da un crecimiento exponencial y, como vemos, Rusia, la Unión Soviética, mató a 278 millones de sus niños gracias a estas políticas. Sucede en veamos la siguiente gráfica también. Estados Unidos, 60 millones de los niños estadounidenses han sido borrados gracias a la política de abrir un poquitito el aborto. Y nuevamente, el mismo modelo, si ustedes abren, va a haber un crecimiento exponencial de los abortos, así sea por violación, así sea porque más bien que vengan, que se les atienda el aborto y digamos que es confidencial. Tapemos las cifras, eso es lo que están pretendiendo. Pasemos al siguiente plano. Aborto mundial, y estos son los abortos mundiales declarados. 1 billón de niños, eso es lo que sucede a nivel mundial actualmente. Pasemos al siguiente plano. Comparemos qué es lo que ha habido. En la Primera Guerra Mundial, 16 millones de personas murieron. En la Segunda Guerra Mundial, 63 millones de personas. De homicidios hasta el día de hoy, 262 millones. Abortos por las políticas que quieren introducir aquí. 1 billón de niños. ¿Eso queremos ser parte? ¿Queremos nosotros que el Ecuador sea parte de esto? Pasemos a la siguiente gráfica. Abortos en España. España tiene la gloria de haber retirado de su plano, de su mapa, de su población a 2 millones de bebés, 2 millones de sus hijos, de haber teñido de sangre su país. Pasemos al siguiente plano. Y aquí vamos a tomar, en cambio, datos de del Instituto de Política Familiar, ya no datos del profesor Jacobson. ¿Qué sucede? Porque a nosotros nos venden diciendo que si abrimos un poquito, vamos a permitir que las adolescentes no sufran los embarazos, ya no aborten, que esto va a desaparecer. No es verdad. ¿Qué sucede con los datos objetivos? Los embarazos de adolescentes que terminan en aborto no han dejado de crecer en España. Esta es la verdad, no las presiones que les están diciendo a ustedes. Pasemos al siguiente gráfico. El aborto afecta especialmente a la juventud. Más de la mitad de los abortos registrados se realizan en menores de 30 años. Y 1 de cada 9 abortos son de adolescentes. Eso está pasando en España. No les han contado, ¿no es cierto? Pero esos son los datos. Pasemos al siguiente. El aborto, ¿por qué les presionan tanto? ¿Porque les importan las niñas? No, porque no va a cambiar nada. Les presionan por dinero. El aborto mueve 70 millones de euros al año. Esa es la realidad. Hay 200 centros abortivos de los que existen y facturan 60 millones de euros. A eso han sacrificado, ese es el ídolo al que están sacrificando los niños en la actualidad. Y la venta de abortivos produce 10 millones de euros al año. Esa es la presión que ustedes están viendo. No que va a desaparecer el aborto en los adolescentes, no que va a desaparecer la violencia, eso no es verdad. Eso es lo que les quieren llevar. Pasemos a la siguiente. ¿Podemos pasar a la...? Uy, ¿qué nos pasó? Ya, este es el plano actual de nuestras Américas, ¿sí? Como ustedes ven, solamente los superdesarrollados, Canadá y Estados Unidos, de donde nos ponen siempre de ejemplo los países desarrollados y avanzados, esos han tenido de sus patrias de sangre, pero el resto de países latinoamericanos no, y por eso nos están presionando, por eso hubo el problema en Argentina, porque hay que producir plata y generar dinero en esas naciones, y el Ecuador no está dispuesto. Pasemos al siguiente plano. Presión de los organismos internacionales.
Eso es lo que sienten, la ONU Mujeres, ¿eso les están diciendo? Pues no, respetemos la soberanía ecuatoriana. Bajo el supuesto de confidencialidad de los hospitales, que sean cómplices del derramamiento de sangre inocente, no, salvemos la vida de los dos y retiremos estos artículos de la ley que están votando el día de hoy. Quitar la vida intencionalmente es un homicidio. Si se retira el fundamento moral de la ley, nos viene una confusión gravísima, un caos en la cultura, un caos para nuestra juventud. Los bebés por nacer tienen derecho a ser tratados como seres humanos. No hay lugar para procedimientos secretos. Han tratado de todas maneras, como ustedes conocen, de meter el tema del aborto con todas las caretas posibles disfrazadas. Pero nosotros no podemos ser un país que sea parte de esos 1 billón, el genocidio más grande que hay en la humanidad. Esto tendremos que rendir cuentas personales. Señores asambleístas, la votación que ustedes tengan, rendirán cuentas personal y también como nación rendiremos cuentas. Así es que espero que estos datos y también los libros que se les ha entregado, he pedido que se les entregue este libro para que lo puedan revisar cada uno de ustedes y con rectitud de conciencia, no se dejen presionar, sino que tomen y feliciten este domingo al Día de las Madres, votando por la defensa de los hijos, votando por la defensa de las madres. Y los varones, sigan cobardarse, porque son los primeros que las mujeres feministas radicales les dicen, voten a favor de este genocidio. Pero ustedes están llamados a defender la vida, a defender a las mujeres, a las madres y a los hijos. Sigan cobardarse. Muchas gracias.